¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video del taller de administración de proyectos. Soy Iván Martínez Lima y como siempre te agradezco el tiempo que dedicas a ver todos nuestros videos. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo enfocar tu organización a que maneje proyectos. Vamos a utilizar diagramas tomados directamente del PMBOK, quinta edición o quinta versión. En este esquema que te estoy presentando, el gráfico 2.1, se habla de una organización funcional que es como la gran mayoría de las empresas en Latinoamérica todavía funcionan, donde existe una cabeza, un director ejecutivo, y aquí estoy hablando nada más en términos masculinos, pero recuerden que puede ser hombre o mujer, eso no importa. Entonces existe un director ejecutivo y hay gerentes funcionales que tienen personal en sus departamentos. Por lo general, la coordinación de los proyectos se lo derivan a los gerentes. Esto no es lo más práctico o lo más efectivo, ya que al ser funcionales, cada uno de los gerentes ve primero por su departamento que por el proyecto en sí, y ocasiona muchos más problemas de comunicación entre las diferentes áreas. Sin embargo, no implica que sea imposible, simplemente necesitas a personas que estén muy enfocadas y que tengan experiencia en manejar proyectos con personas de diferentes áreas en un esquema totalmente funcional. Pero es una manera como puede trabajar. Como dice el texto que está abajo del organigrama, las casillas sombreadas representan al personal involucrado en actividades del proyecto. Ok, en este segundo diagrama estamos viendo una organización matricial débil, donde tenemos gerentes funcionales, el mismo esquema anterior, pero la coordinación del proyecto ya reside en el personal, no en las gerencias. Se le llama débil porque al estar basado todavía en un esquema funcional de la empresa, pues necesitas que ese personal que tiene la coordinación del proyecto se le empodere mucho para que realmente pueda fungir como directores del proyecto. Y esto es muy difícil que se dé, porque un gerente funcional donde esa persona no esté en su área, pues va a ser más difícil que te apoye totalmente, ya que va a considerar que un empleado que no es gerente, pues no va a tener el mismo nivel de autoridad que él. Por eso este esquema es todavía un poquito más complejo que funcione. Sin embargo, en muchas organizaciones se utiliza tal cual. Cuando eso ocurre, a veces los proyectos no tienen éxito porque no se empodera o no se le da el nivel de autoridad suficiente al director de proyectos y tiene que andarle pidiendo permiso a su propio jefe o a los otros jefes para hacer actividades. En este esquema, una organización matricial equilibrada, puedes ver que es el mismo esquema funcional donde también el personal de diferentes áreas está involucrado en el proyecto, pero aquí ya se define un director de proyecto. Esto, aunque pudiera parecer exactamente lo mismo que el esquema anterior, la diferencia radica en que ya implicaría que la empresa tenga una descripción de puesto para el director de proyecto y estén muy definidas las responsabilidades y el nivel de autoridad. En algunos casos, el director de proyecto puede tener más autoridad que un gerente funcional dependiendo, o mejor dicho, relativo al proyecto. Las decisiones se tienen que respetar del director del proyecto y de su equipo, más allá de lo que pudiera opinar un gerente. Por eso se le llama equilibrada, porque aunque sigues con un esquema funcional departamentalizado en tu empresa, le estás dando el empoderamiento a las personas que están manejando un proyecto. Dependiendo de la importancia que tenga el proyecto para la organización, es el nivel de autoridad que tiene que tener el director de proyecto. Una organización matricial fuerte, hay gerentes funcionales, pero ya existe una gerencia de la dirección de proyectos. Y esto lo hace mucho más sólido, porque los directores de proyectos ya reportan a alguien que habla su mismo idioma y que tiene el mismo nivel de autoridad que los otros gerentes para poder negociar. Esto facilita mucho más las cosas. Una organización orientada al proyecto es donde tienes tu director ejecutivo y tienes exclusivamente direcciones de proyecto. Y a cada dirección se le otorga un proyecto en específico. Todo el personal está orientado a los proyectos. Esto es más fácil encontrarlo, por ejemplo, en empresas de desarrollo de software, sobre todo si se hace desarrollo a la medida, porque cada proyecto es único y se le encarga a diferentes personas. Pero en una organización que es más tradicional, una manufacturera o una comercial, el esquema anterior, el esquema de matriz fuerte, es el que pudiera funcionar de manera más específica. Ahora, como este es un esquema que puede funcionar solamente para algún tipo de empresas, pues llegamos al punto donde la organización ya está completamente orientada a proyectos sin importar que siga con el esquema funcional.
Aquí puedes ver que está la gerencia de la dirección de proyectos y un director de proyectos tiene un proyecto que está llevando, la coordinación del proyecto A, pero el personal, como ya está completamente orientado y acostumbrado a trabajar en proyectos, pueden tener otro proyecto, un proyecto B. A lo mejor le dejas el proyecto más complicado y el más grande a los directores de proyectos y proyectos de mejora pequeños se lo puedes dejar o delegar al mismo personal. Esto es una organización que, aunque sigue con su esquema funcional, está completamente orientada a proyectos. Esto sería no una utopía, porque sí es algo que se puede lograr, sería el ideal para las organizaciones en Latinoamérica, que pudiéramos estar trabajando tanto de forma funcional y cuando se requiera orientados a proyectos utilizando un estándar como el PMBOK. Para finalizar, en este diagrama tú puedes ver, de acuerdo a la estructura de la organización y características del proyecto que están en la esquina superior izquierda, pues cómo están los diferentes ejemplos de matrices que estuvimos viendo o de organigramas que estuvimos viendo y cuál es el nivel de autoridad del proyecto, la disponibilidad de recursos, quién gestiona el presupuesto, el rol del director del proyecto y el personal administrativo de la dirección de proyectos que aplican a cada una de ellas. Vamos a irnos viendo los extremos. En una organización 100% funcional, la cual es la segunda columna de esta tabla, pues la autoridad del director del proyecto es poca o ninguna, lo que hablábamos. Cuando se lo dejas a un empleado que no tiene el nivel de autoridad bien definido en una descripción de puesto. La disponibilidad de recursos es poca o ninguna, no puede decidir nada. El presupuesto del proyecto, el gerente funcional es quien lo ejecuta, no le dejan tocar el dinero al director de proyectos y de hecho el término ni siquiera lo maneja la empresa. El rol del director del proyecto es a tiempo parcial, se tiene que enfocar en sus actividades y esto implica que la priorización de actividades por lo general está mucho más enfocado a lo funcional que al proyecto en sí. Y el personal que participa en el proyecto está a tiempo parcial también. Si nos vamos a un esquema totalmente orientado a proyectos, el cual está en la última columna de esta tabla, pues la autoridad del director del proyecto es alta o casi total, o sea, está al mismo nivel que un gerente en cuanto a toma de decisiones. La disponibilidad de recursos es alta o casi total. Esto implica que puede decidir qué se va a utilizar o no para su proyecto. Probablemente va a tener que tener negociación con otros gerentes, pero puede negociar al mismo nivel. No tiene que estarles pidiendo permiso para todo. El presupuesto del proyecto lo gestiona el director del proyecto en sí, puede manejar dineros, ver dinero, cuáles son los costos, etc. El rol del director del proyecto es a tiempo completo y también el equipo que participa en el proyecto es a tiempo completo. Esto simplemente es una orientación, cada empresa es diferente y el esquema puede tener ciertas variaciones, pero te puede ayudar para que veas, sobre todo si estás en un nivel de posición en tu empresa donde puedas tomar este tipo de decisiones, esto te ayuda a que puedas ver lo conveniente que podría ser tomar un esquema de administración de proyectos profesional y formal dentro de tu organización. Espero que este video lo hayas encontrado de utilidad. Compártelo con aquellas personas que crees que les puede gustar. Como siempre, muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a verlo y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego.